Continuando con las clases de termodinámica, hoy vamos a hablar sobre los gases ideales, ¿correcto? Y su comportamiento dentro del proceso termodinámico. Nos acercamos, por favor. Tenemos nosotros los gases ideales. Los gases intervienen en los procesos termodinámicos. La ecuación general de los gases viene dada por presión-volumen nRT, donde N es el número de moles que está compuesto el gas, R es la constante universal de los gases y T la temperatura absoluta en grados Kelvin a la cual se encuentra el gas. De la misma manera, N también es expresada por la masa de la sustancia partiendo de la masa molecular. Por consiguiente, presión por volumen es igual a nRT, la ecuación general de los gases. Pero también N es igual a M partido entre M grande por R por T, tal como lo hemos definido acá arriba. ¿Cierto? Entonces vamos a definir el concepto del número de Avogadro. ¿Cuál es el número de Avogadro? ¿Qué se entiende por número de Avogadro? A volumen igual de diferentes gases que se encuentran a la misma temperatura y presión, contiene el mismo número de moléculas. ¿Qué quiere decir? El número de Avogadro va a ser igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas mol. Constante universal de los gases. La constante universal de los gases viene dada por 8.31 julios partido entre mol grados Kelvin, o también 1.98 calorías partido entre mol grados Kelvin, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que de la ecuación general de los gases, presión por volumen va a ser nRT. Despejamos nR, que son valores constantes, entonces PV partido entre temperatura va a ser nR, que es una constante. Entonces presión por volumen es igual, dividido entre temperatura es igual a una constante. De ahí sale la famosa ecuación de los procesos. Presión 1, volumen 1, temperatura 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Expresado en un gráfico, lo tenemos acá. En el eje de las X tenemos el volumen, en el eje de las Y tenemos las presiones. En un punto 1 tenemos una presión 1, un volumen 1. En un punto 2 tenemos una presión 2, un volumen 2. ¿Cierto? Y de acuerdo a la configuración de la ecuación, la gráfica es como se plantea ahí en la gráfica, ¿cierto? Procesos termodinámicos para gases ideales. ¿Qué tenemos nosotros? El proceso isobárico. Tenemos nosotros el proceso isobárico, que el trabajo por definición viene dado por fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros un cilindro con la cual está siendo sometido a una diferencia de temperatura. Entonces, por diferencia de temperatura aumenta la presión y se genera un deslizamiento de un émbolo, ¿correcto? Entonces, fuerza, nosotros sabemos por definición que presión es fuerza partido entre área. La presión que ejerce sobre este cilindro, sobre este émbolo, sobre este pistón, dividido entre el área, sería la presión. Despejando por ahí fuerza, entonces puede ser presión por área. Y lo que se desplaza el cilindro va a ser D, ¿correcto? De la misma expresión del trabajo. Por consiguiente, A, el área, multiplicada por el desplazamiento, no más que el volumen dentro del cilindro. Entonces tenemos un volumen 1, un volumen 2 y la diferencia de volumen que se genera como consecuencia de la expansión o del movimiento del cilindro, del pistón dentro del cilindro. Por consiguiente tenemos que el trabajo va a ser presión por diferencia de volumen. Entonces el trabajo va a ser V2 menos V1. El trabajo realizado por el movimiento del pistón al interior del cilindro por la diferencia de temperatura va a ser presión por diferencia de volumen. ¿Correcto? Del calor específico tenemos que calor específico va a ser igual al calor partido entre la masa por la diferencia de temperatura. Por consiguiente, el calor va a ser igual a calor específico Cp multiplicado por M multiplicado por delta T. Entonces, el calor va a ser Cp T2 menos T1. Energía interna. ¿Cuál es la energía interna dentro de ese proceso? Calor va a ser igual al trabajo por delta U. Por consiguiente, delta U, la energía interna va a ser el calor menos el trabajo. Reemplazando acá sus equivalencias, entonces delta U, la energía interna va a ser igual a Cp, la masa T2 menos T1, que equivale a
al calor y el trabajo que va a ser igual a P B2 menos B1. ¿Correcto? Esa es la ecuación que gobierna el proceso. Bien, entonces vamos a ver la ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? En todo proceso isobárico se cumple que volumen sobre temperatura es una constante, ¿cierto? Entonces tenemos volumen 1, temperatura 1 va a ser volumen 2, temperatura 2. Y eso lo podemos nosotros expresar acá, ¿cierto? Tenemos expresado acá en un punto 1, en un punto 2, tenemos un volumen 1, un volumen 2. El área va a ser entonces el producto de la presión B2 menos multiplicado por B2 menos B1. Bien, entonces esa área generada es precisamente el trabajo. Bien, en el proceso isocoro o isométrico tenemos que el volumen es constante. Por consiguiente, el volumen 1 es igual al volumen. El volumen 2 también es igual al volumen. Por consiguiente, delta T va a ser T2 menos T1. Y el trabajo es igual a 0. No existe trabajo. Calor transferido. El calor transferido va a ser el CB multiplicado por M multiplicado por delta T. La energía interna va a ser igual al trabajo más diferencia de energía interna. Por consiguiente, el calor va a ser igual a la energía interna, que va a ser igual a CB M delta T. Donde CB es el calor específico a volumen constante. CB es el calor específico al volumen constante, repito. ¿Correcto? Entonces vamos a ver ahora ley de Boyle y Mariotte. La ley de Boyle y Mariotte dice que presión por volumen va a ser igual a una constante, ¿cierto? Entonces presión 1, volumen 1 va a ser igual a presión 2, volumen 2. Y lo expresamos en esta gráfica volumen. En el eje de las X colocamos el volumen. En el eje de las X colocamos el volumen. En el eje de la Y colocamos la presión. En un punto 1 va a ser volumen 1, presión 1. En un punto 2, volumen 2, presión 2. Inversamente proporcional, ¿correcto? Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a nRT. El trabajo generado en este proceso va a ser igual a nR, temperatura, logaritmo natural de la diferencia de volumen. Volumen 2 partido entre volumen 1. Si queremos expresarlo en términos de logaritmo de base 10, va a ser 2.3 de n, r, t, logaritmo de base 10, B2 partido entre B1. Eso nos dice la ley de Boyle y Mariotte. ¿Correcto? Entonces, esa es la teoría que tiene que ver con los procesos termodinámicos. Vimos inicialmente el concepto de lo que es la termodinámica en términos generales y hoy estamos viendo los gases ideales. Posterior a ello pasaremos a hacer ejercicios de aplicación que tienen que ver con esta temática de la termodinámica, un área tan importante de la física. Muchísimas gracias.